Fallecidos en Venezuela por terremotos del pasado miércoles superan los 1.700. Diversas naciones del mundo continúan enviando ayuda a la nación sudamericana. Irán niega posibles conversaciones técnicas sobre el memorando de Islamabad con Estados Unidos. La nación persa advirtió que actuará con firmeza ante el incumplimiento de los acuerdos por parte de Washington y Tel Aviv. Continúan las altas temperaturas en países de Europa. Expertos aseguran que la actual crisis es el resultado del cambio climático. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos con las informaciones de mayor impacto en las últimas horas. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció este lunes una actualización sobre el número de víctimas tras los terremotos que afectaron al país el pasado miércoles 24 de junio. De acuerdo con el jefe del legislativo en la nación sudamericana, la cifra de fallecidos ascendió a 1.719. El reporte incluye además un registro de 5.034 personas heridas y más de 15.800 damnificadas. Hasta el día de hoy hemos tenido, y desde el día 24 de junio, 611 eventos sísmicos. Los dos terremotos trágicos, terribles, de un gran impacto sobre sectores de nuestra población y 609 réplicas. Hoy en la mañana tuvimos una réplica que fue sentida por la población. Muchas de las réplicas son tan pequeñas que no son percibidas por la población, y la de esta mañana, con una magnitud establecida por nuestro Instituto de Sismología, FUNVISI, de 4,2, generó cierta zozobra en la población, pero debemos decir que no hubo absolutamente ninguna afectación de ninguna estructura ni sobre ninguna persona, afortunadamente. Acerca de el parte que diariamente damos, la cifra de personas que perdieron la vida asciende a 1.719, 5.034 personas heridas, hasta el momento 15.866 personas damnificadas y un total de afectados hasta este momento contabilizados en nuestros hospitales, en los hospitales de campaña, en los puntos de triaje, de 22.619. 855 edificios han sido afectados, 189 sufrieron colapso total y 666 o un colapso parcial o fueron gravemente o intensivamente afectados. Jorge Rodríguez agregó que más de 75.000 familias han sido atendidas en centros sanitarios debidamente habilitados. Respecto a los servicios básicos y la asistencia a la población, el dirigente parlamentario destacó que se ha logrado restituir el 90% de la electricidad en el estado La Guaira, la región más afectada por los fenómenos geológicos y que actualmente está declarado como zona de desastre. Asimismo, indicó que ya se encuentran instalados 15 refugios en dicho estado y otros 50 campamentos provisionales distribuidos en el Gran Caracas y el estado Miranda. Señaló que se tratan de espacios debidamente dotados para garantizar la alimentación, el transporte y el cuidado integral de los ciudadanos que lo requieran. Previamente, la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, designó 2 grandes comisiones de trabajo sectorial. Una de ellas está concebida para evaluar técnicamente la habitabilidad de los inmuebles a través de un sistema de semáforo científico, mientras que la otra se dedica a la planificación y coordinación de los campamentos para las familias desalojadas. Veamos. Hemos decidido crear en lo inmediato la Comisión Presidencial
para la evaluación de habitabilidad de esas viviendas y también para determinar la habitabilidad de infraestructura que tiene que ver con vialidad, con puentes, con elevados. Hemos creado un semáforo para definir la habitabilidad del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo para decidir, como lo está haciendo y lo hará esta Comisión Presidencial para la Habitabilidad, Vivienda e Infraestructura, se puede decidir en las próximas horas si la vivienda está apta para que sigamos ocupando. También hemos decidido crear el Estado Mayor para la creación de los campamentos transitorios de quienes perdieron sus viviendas y para la elaboración, planificación de proyectos que permitan construcción de viviendas en un lapso muy corto. Hemos tomado la decisión de suspender las clases durante una semana más. Durante esta semana no habrá clases en todo el territorio nacional. Luego de que el Ejecutivo Nacional venezolano restringiera formalmente el acceso de personal civil no autorizado al estado La Guaira, el Poliedro de Caracas opera como el único centro de registro obligatorio para encauzar la ayuda y evitar el colapso de las vías de comunicación tras el doblete sísmico del pasado miércoles 24 de junio. Mientras tanto, los venezolanos se organizan para socorrer a quienes lo necesitan. En Caracas, grupos civiles y voluntarios coordinan esfuerzos para distribuir ropa y otros suministros. No hay tiempo que esperar. Mientras aguardan por la llegada de la ayuda internacional, las personas en Venezuela se organizan para socorrer a quien lo necesite. En la capital venezolana, Caracas, grupos civiles y de voluntarios han coordinado esfuerzos para distribuir ropa, zapatos, sábanas y otros suministros. Frente a esta iniciativa, lo que pide la población es precisamente eso, más unión. Aquí de verdad no nos falta comida, sí hemos tenido frío porque es normal, no es fácil lo que estamos viviendo. Esa ciudad, porque eso fue una ciudad, La Guaira, de verdad pedimos apoyo, que se sumen, porque necesitamos quitar esos escombros. Hay todavía gente viva debajo de esos escombros. Hemos recibido este montón de bolsas de ropa, de zapatos. Tenemos de verdad bastante como para cumplirles. Solamente estamos pidiéndole al pueblo venezolano que si nos pueden ayudar con insumos como toallitas húmedas, necesitamos pañales para adultos, para niños, colchonetas, necesitamos sábanas. En otras partes devastadas, familiares de desaparecidos como Simón buscan como pueden a sus seres queridos. Vine con mis tías, familiares, guantes, pico, pala, mano, para buscar, pues, y buscar a mis familiares, a mi madre, a mi hermano pequeño que coye, lo único que está en el apartamento. Yo no me encontraba allí y bueno, con la fiel esperanza de que nos consigamos así sea, bueno, ya sin signos vitales, ya que lo que pasó es bastante devastador. Un contingente de más de 2.740 especialistas en búsqueda, rescate y apoyo humanitario procedente de 24 países se integró de forma inmediata a los equipos técnicos de Venezuela para reforzar las operaciones de salvamento tras los terremotos. Así lo reporta la multinacional Telesur. Este personal calificado llegó acompañado por 86 equipos caninos especializados en la localización de personas sepultadas bajo estructuras colapsadas para apoyar en las labores que se desarrollan a contrarreloj en las zonas más afectadas del territorio nacional. De acuerdo con Telesur, las brigadas internacionales y los expertos en emergencias fueron asignados a zonas específicas y cuadrantes de alta prioridad. Paralelamente al despliegue de las brigadas de rescatistas, el puente humanitario establecido por varias naciones permitió el ingreso al país de 521 toneladas de asistencia. El cargamento incluye insumos médicos de primera necesidad, material quirúrgico, medicamentos esenciales y equipos especializados para la gestión de crisis. También han sido disímiles los mensajes de apoyo y solidaridad con el pueblo de Venezuela. Veamos las palabras del Papa León XIV respecto a este tema. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales.
Por otra parte, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resaltó en redes digitales la presencia del equipo de rescatistas cubanos en Venezuela tras los terremotos que afectaron al país sudamericano el pasado miércoles. En X, el mandatario expresó: los rescatistas cubanos ya están en la zona de desastre y nuestros médicos desde el primer momento se han sumado a la atención de los heridos. Prosiguió el jefe de Estado: seguimos acompañando a todos los cubanos allí, a sus familiares y a la querida Venezuela. Por su parte, el miembro del Buró Político y primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, señaló que la Brigada Cubana de Salvamento y Rescate, que llegó a Venezuela para apoyar en la búsqueda de personas y reforzar la labor de nuestros colaboradores de la salud, reafirma la solidaridad y hermandad de Cuba con el hermano pueblo venezolano. Los brigadistas fueron recibidos por Mauricio Rodríguez, viceministro para América Latina de la Cancillería venezolana, y el embajador de Cuba, Jorge Mayo Fernández. Las brigadas médicas cubanas laboran en la atención a los heridos desde las primeras horas de la tragedia. A propósito, le proponemos un reporte sobre el trabajo de los rescatistas de nuestro país en Venezuela. Los rescatistas cubanos completaron las 4 misiones de evaluación de riesgos en edificaciones asignadas por el puesto de mando venezolano. El trabajo estuvo estrechamente ligado a los profesionales cubanos de la salud, encabezados por el doctor Yusleiby Martínez Carmona, jefe de la Brigada Médica Cubana, así como las fuerzas policiales y militares de la localidad. En las próximas horas arribarán a la tierra de Bolívar integrantes del contingente Henry Reef con el propósito de reforzar la atención médica y apoyar las intervenciones quirúrgicas a los pacientes afectados por los sismos. Desde La Guaira, Venezuela, Raúl Rodríguez Peña, Canal Cubano de Noticias. A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que su gobierno alista un nuevo envío de ayuda básica a Venezuela tras una solicitud formulada desde Caracas. La mandataria dijo que 250 elementos de la Secretaría de la Defensa de México permanecerán cooperando en las labores de rescate. Hablamos en general de la situación de Venezuela, muy triste pues lo que están viviendo, y siempre nuestra solidaridad, eso fue lo que le expresé. El general secretario hoy nos informó que 2 personas fueron rescatadas por la Brigada Mexicana, son 250 elementos que van a permanecer ahí, y el día de ayer llegó un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo más apoyo. Es una carta que enviaron a México y a otros países. Ellos piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía eléctrica, y también ahora sí ya piden algo de alimentación de productos no perecederos. De todas maneras ya se abrió la colecta en muchos lugares en México, como siempre México muy solidario, y nos estamos poniendo de acuerdo con las distintas entidades que abrieron los centros de acopio para poderlos llevar a un solo lugar. Una parte pueda ir en avión y otra parte ya está preparando la Secretaría de Marina un barco para que otra parte pueda ir en barco. Por la Marina. Sí. Pensando en todo lo que viene, ¿estaría México dispuesto a participar en los esfuerzos de reconstrucción en las zonas afectadas? Bueno, vamos a esperar a que lleguen a ese proceso y ahí pues ya estaríamos en contacto con la presidenta de Venezuela. También es noticia que cientos de fieles en México se unieron este domingo en la oración en la Catedral Metropolitana para manifestar su profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela, afectado por devastadores terremotos ocurridos el pasado 24 de junio. Las campanas repican por Venezuela en todas partes del mundo. La misa dominical en la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México también extendió sus oraciones en solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos del último 24 de junio. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. La Eucaristía pidió consuelo para todos aquellos que han perdido algún ser querido. Venezuela, que el Señor nos conforte en esta necesidad, que reciban también a través de nosotros la oración y la solidaridad concreta. Que el Señor reciba en el descanso eterno a quienes han fallecido y consuele a sus deudos, a sus familiares. Las plegarias también fueron para dar fuerza a las personas que siguen atrapadas.
Sostén a quienes esperan noticias de sus seres queridos y protege a las personas desaparecidas. Te lo pedimos por intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, Madre y Patrona de Venezuela, para que llegue a todos tu consuelo en medio de la adversidad. La Iglesia Católica Mexicana hizo un llamado a materializar la solidaridad con el pueblo venezolano por medio de donaciones. Es fundamental, es indispensable la oración. Por ello estamos ofreciendo esta misa en favor de ellos. Pero también es importante sumarnos con los hechos desde nuestras propias condiciones y posibilidades a la ayuda material concreta. Para los feligreses, esta jornada de oración envía un mensaje de amor y solidaridad ante la adversidad. Lo necesitan ellos más que nada y debemos de ayudarnos unos a otros, no ser orgullosos. El día de mañana no sabemos si nos toque a nosotros, por eso vamos a estar todos unidos pidiendo oración y pues dándoles también apoyo, ¿verdad?, a las personas que han perdido sus familiares. Cambiamos de tema. La República Islámica de Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques militares durante el fin de semana. Tales hechos se produjeron luego de los bombardeos aéreos perpetrados por órdenes de la Casa Blanca contra las costas de la nación persa bajo el pretexto de que un buque navegaba por una ruta no autorizada por el estrecho de Hormuz. Irán acusó el sábado a Estados Unidos de violación flagrante del memorando de acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, después de que Washington bombardeara territorio iraní, lo que provocó una réplica de Teherán. El fuego cruzado renueva las dudas sobre los esfuerzos desplegados para mantener abierto el estratégico estrecho de Hormuz, justo cuando ambas partes negocian un acuerdo final más amplio. Los bombardeos estadounidenses del viernes se llevaron a cabo tras el ataque el jueves contra un buque comercial que transitaba por el estrecho de Hormuz, según indicó el ejército estadounidense, que afirmó haber atacado lugares de almacenamiento de misiles, drones y emplazamientos de radares costeros en Irán. Estos ataques constituyen una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y del Protocolo de Acuerdo, declaró en un comunicado el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores. En represalia, los guardianes de la revolución anunciaron el sábado haber atacado posiciones estadounidenses en la región del Golfo. El sábado, un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado en el estrecho de Hormuz, según anunció la agencia marítima británica UKMTO, tras los primeros intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán. Varios barcos tomaron una ruta no aprobada por Teherán, pese a que la autoridad marítima iraní había advertido que todo paso del marco definido no se beneficiaría de las garantías de paso seguro. En el Golfo, Bahrein anunció el sábado haber sido blanco de varios drones iraníes, acusando a Teherán de sabotear los esfuerzos de paz. Sin embargo, tras la escalada de tensiones por la circulación en el estrecho de Hormuz, la República Islámica y Estados Unidos detuvieron sus ataques mutuos. Por otra parte, Irán y Omán celebraron la primera reunión de su recién establecido Comité Conjunto de Hormuz, con discusiones centradas en la futura gobernanza de la vía marítima. Veamos. Irán y Estados Unidos interrumpieron sus ataques mutuos tras un repunte de las tensiones por la circulación en el estrecho de Hormuz. Representantes de Omán y de la República Islámica se reunieron el lunes en Mascate para intercambiar puntos de vista sobre la futura gestión de esta importante vía marítima, anunció la Cancillería iraní. Ambos países habían anunciado la semana pasada la creación de un comité conjunto para alcanzar un acuerdo sobre la administración del estrecho, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial. Irán lleva semanas diciendo que el funcionamiento de Hormuz no volverá a ser como antes de la guerra, cuando era gratuito, algo a lo que se opone Estados Unidos, y ha amenazado a los buques que opten por eludir el único itinerario que ha autorizado, el que bordea sus costas. Estados Unidos bombardeó el sábado la República Islámica tras acusar a Irán de haber atacado 2 barcos, y Teherán respondió el domingo con ataques contra Kuwait y Bahrein, países del Golfo que albergan bases estadounidenses. Las hostilidades pusieron en vilo el memorando de acuerdo. El domingo, un funcionario estadounidense anunció que ambas partes se abstenían por ahora de las hostilidades y que los buques podrían transitar libremente por el estrecho.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que las autoridades iraníes han pedido una reunión para el martes en Doha, en donde negociarían las partes técnicas del memorando, pero el Ministerio de Exteriores iraní negó dichas afirmaciones. Irán y Omán reivindicaron su soberanía sobre Hormuz y se plantean imponer tasas por utilizarlo, pese a que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que Teherán no ratificó, garantice un derecho de paso de tránsito en los estrechos, utilizados para la navegación internacional. Y tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la petición de Teherán de reunirse este martes en Doha, la Cancillería de la República Islámica negó que las dos partes mantendrían conversaciones en los próximos días. Así lo reporta este lunes la agencia iraní MER. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa, Ismail Baghei, afirmó que el viaje de los representantes estadounidenses a Qatar no está vinculado a la visita de la delegación iraní al país vecino. Además, señaló que la prioridad actual de Teherán es garantizar la plena implementación de los compromisos descritos en el acuerdo. Este lunes también el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de la nación persa, Qasem Garibabdi, desmintió a medios de comunicaciones que afirmaban que las negociaciones técnicas sobre el memorando de entendimiento de Islamabad estaban programadas para esta semana. El diplomático añadió que la primera ronda de debates técnicos en el marco de los grupos de trabajo se celebrarán una vez establecidas las condiciones necesarias y tras alcanzar un acuerdo sobre la fecha y el lugar de celebración. Recordemos que la quinta cláusula del reciente memorando de entendimiento subraya el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. En ese sentido, la Cancillería persa advirtió que cualquier buque que intente desviarse de la ruta demarcada en la vía marítima provocará un aumento de las tensiones en Medio Oriente. Cualquier intento de adoptar nuevas medidas o distintas a las que está llevando a cabo la República Islámica de Irán solo conducirá a situaciones más complejas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Hormuz, además de aumentar las tensiones, tal como hemos presenciado en las dos últimas noches en dicho estrecho. Insto a todas las partes a no interferir en la gestión del estrecho de Hormuz ni en las medidas que la República Islámica de Irán está adoptando para su reapertura. Asimismo, les pido que respeten el memorando de entendimiento y eviten que esto se desvíe de su curso. Mientras tanto, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán advirtió este lunes a todas las embarcaciones que navegan en el Golfo Pérsico y en el Mar de Omán que el tránsito por el estrecho de Hormuz solo es posible con la autorización de su fuerza naval y a través de las rutas designadas. El referido cuerpo militar señaló que transitar fuera de la ruta sur de la isla del Arak sería extremadamente peligroso e inaceptable. En este sentido, recalcaron que cualquier buque que incumpla estas instrucciones asumirá la plena responsabilidad por las consecuencias derivadas de cualquier situación de peligro. El referido corredor es la única ruta autorizada para el tránsito de embarcaciones, mientras que la Armada del Cuerpo de Guardianes mantiene la supervisión del cumplimiento de estos procedimientos de navegación. Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, calificó el reciente acuerdo de alto el fuego como un logro importante y una gran victoria para el pueblo iraní, a pesar de que Israel y algunos grupos de oposición aún rechazan su implementación. Pezeshkian ratificó que su nación no busca construir un arma nuclear y reafirmó la postura histórica sostenida por el líder mártir. En la misma línea, el mandatario confirmó que se eliminaron las sanciones petroleras y petroquímicas. Asimismo, aseveró que 6.000 millones de fondos congelados serán liberados a través de Qatar. Pezeshkian elogió la firmeza del pueblo persa durante la guerra, al tiempo que señaló que Estados Unidos e Israel desplegaron todas sus capacidades contra Irán, creyendo que la presión económica causaría un colapso, pero la resistencia echó por tierra tales cálculos. Cambiamos de tema. En Europa continúa la emergencia climática debido a las altas temperaturas que afectan al continente. El fenómeno ha pulverizado récords históricos en Alemania, República Checa y Dinamarca.
Las temperaturas no dan tregua en Europa. El continente encadena récords diarios en una ola de calor extremo sin precedentes que mantiene a 16 países en alerta roja. Las grandes capitales se abrasan. En Alemania y Austria el termómetro ya roza los 41 grados y la previsión es que suba hasta los 43. Mientras los servicios de emergencia trabajan desbordados para atender a la población más vulnerable, niños y ancianos. La situación es crítica también en Rumanía, donde las autoridades han activado la máxima alerta y han convertido edificios públicos en improvisados refugios climáticos. El norte tampoco se libra. Países de veranos tradicionalmente frescos sufren valores históricos. La República Checa pasa de los 40 grados y Suiza y Dinamarca registran 37, máximas nunca vistas. El mapa de riesgo se completa con el aviso naranja en Bulgaria. No es un verano normal. Toca cambiar las rutinas para proteger la vida. Especialistas del tema señalan que el cambio climático es responsable, sin lugar a dudas, de la intensidad de la ola de calor que azota Europa Occidental. Un estudio publicado el viernes concluyó que este episodio había sido prácticamente imposible hace 50 años. El fenómeno climático no es particularmente inusual, pero las temperaturas sí lo son, o al menos lo eran antes del cambio climático de origen humano, comentó Friedrich Otto del Imperial College de Londres. Estas alteraciones se derivan del uso masivo de las energías fósiles, dígase carbón, petróleo y gas, así como en menor medida la desforestación. Los investigadores calcularon que en términos de posibilidad, las noches cálidas se han vuelto aproximadamente 100 veces más probables hoy que durante la histórica ola de calor de 2003. Sin embargo, Francia mostró este 28 de junio temperaturas más frescas en medio de la intensa ola de calor que sofoca a Europa. Aunque las alertas serían levantadas en el país, la presión sobre los hospitales no ha disminuido. Solo en el país galo se calcula que al menos 1000 personas han muerto como consecuencia del sofoco ambiental. Veamos. Rayos y llovizna sobre el horizonte parisino y por fin algo de alivio para la agotadora ola de calor. Estoy realmente encantada porque la ola de calor fue horrible, así que estoy realmente feliz. Hemos estado esperando el cambio afuera durante una hora, así que es realmente genial. Millones de personas en toda Francia se despertaron el domingo con condiciones más frescas y la noticia de que las alertas rojas iban a ser levantadas, pero en los hospitales la presión no ha disminuido. Las cifras preliminares de la Agencia Nacional de Salud de Francia registraron alrededor de 1000 muertes adicionales desde el miércoles, la mayoría de ellas personas de 65 años o más. Y con los departamentos de emergencia al límite y la atención no urgente suspendida en algunas áreas, se espera que los números aumenten. La ministra de Salud francesa restó importancia a las comparaciones con la ola de calor de 2003 que cobró 15.000 vidas, pero advirtió que la crisis aún no ha terminado. Aunque la temperatura haya bajado, es hora de ir a tocar la puerta del vecino para ver cómo está. Es una responsabilidad colectiva que tenemos como ciudadanos. En toda Europa se registraron unas 1.300 muertes adicionales según la Organización Mundial de la Salud. 191 millones de personas se enfrentaron a temperaturas superiores a los 35 grados este domingo. Y con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Usted manténgase informado con el canal cubano de noticias.